es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. Nunca una voz digna en el Partido Popular. Es decir, alguien que iba a luchar contra la corrupción, pues se lo cargaron. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Ya estuvimos hablando en el debate precisamente de la Comunidad de Madrid como Alejandra Jacinto, bueno, pues un poco por sorpresa, debajo de la chaqueta que la tenía abrochada, pues tenía la imagen de Tomás cuando empezó a hablar de la gestión también económica y contratos a dedo durante la pandemia y cómo se benefició el hermano solamente por esa partida millonaria de guantes que luego ni siquiera eran reglamentarios de un amigo de la infancia del mismo pueblo de Ayuso, de Tomás Ayuso y de Isabel Díaz Ayuso, un amigo de la infancia que creó una empresa, nunca tenía, es decir, ella se dedicaba a los toros y a una ganadería y no sé qué, y bueno, como tenía un amigo que era hermano de, incluso, no sé si ella también era amiga, de la infancia, pues aprovechó y, bueno, pues por hacer esos contratos millonarios de un tipo que nunca se había dedicado a eso, pues se llevó 286.000 euros. No sé si esto será legal, ¿no? Para mí aquí hay un manto de protección bastante grande, pero que es inmoral, es totalmente inmoral, y de hecho fue la causa por la cual el Partido Popular, si son las mismas palabras y las mismas acusaciones que el partido, el director, el presidente, el secretario general del Partido Popular, Pablo Casado, lo hizo públicamente, como vamos a ver, y por eso se lo cargaron, pero nunca una voz digna en el Partido Popular. Es decir, alguien que iba a luchar contra la corrupción, pues se lo cargaron, ¿no? Y entonces creo que se ha exagerado mucho. Y ojo, respeto, ¿no? Que alguien piense que esto está mal o no, no lo sé. Yo creo que Alejandra fue agresiva con eso en un debate porque no era una candidata muy conocida y de hecho pues se hizo bastante viral, incluso provocando a la derecha que le respondiera, y de hecho, bueno, pues al final llega a un poco lo que hace la ultraderecha también, ¿no? Es decir, provocas a la izquierda diciendo mentiras o insultando, y entonces la izquierda responde y al final se habla de lo que ellos quieren. En este caso la diferencia es que no es ninguna mentira. De hecho, lo que lleva la camiseta es el tuit del Partido Popular, literal, ¿vale? Que luego lo vamos a ver. Bueno, en todo caso, aquí habla de Borja Semper. Señalar a un ciudadano de esta manera, además de indecente, es peligroso. El partido del gobierno señalando públicamente a empresarios, a jueces, a ciudadanos. Algunos esto le hará gracia hoy, pero el tablero tiende a equilibrarse siempre. Bueno, Borja Semper, que es muy moderado dentro del PP, respondía a la campaña y a esta imagen, ¿no? Que, bueno, pues a algunos le parece una genialidad, a otros le parece una pasada, pero con todo esto, lo de que no hay derecho a que se conozca la imagen yo es que no sé desde cuándo. Es decir, si alguien se lleva 286.000 euros y es hermano de Ayuso, sí, pero eso no se hace absolutamente con todo el mundo cuando hay una cosa de este tipo. ¿Cómo es posible que esto sea gravísimo? Si no es gravísimo, por ejemplo, artículos que me han hecho a mí en Oki Diario, Periodista Digital, Voz Populi, mintiendo y poniendo una foto con un montón de mentiras con las cuales a raíz de eso he recibido amenazas de muerte, y decir una verdad, eso sí es peligrosísimo. Yo la verdad es que no lo entiendo, porque precisamente esos medios que lanzan bulos contra personas anónimas, muchas de ellas, y que al final los ponen en una diana, son los primeros que critican lo que están haciendo, qué vergüenza, ¿no? Medios como Estado de Alarma o Oki Diario, que han apoyado ese acoso, ¿no? A la familia, por ejemplo, de Pablo Iglesias durante un año, y no pasaba absolutamente nada, incluso poniendo la fotografía del feto, ¿no? Antes de nacer, es decir, o el acoso, ¿no? De Ndongo o de Estado de Alarma a los hijos de Mónica García, ¿no? Que también lo hizo Oki Diario en Trambasagua con los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias, y me parece lamentable. Bueno, esto, pues, evidentemente, pues, en la misma, fijaros, ¿no? La agresividad, pues, en muchos medios, prácticamente en todo, era de esta manera. Bueno, este es el nivel. Yo a veces dan ganas realmente de quedarse el domingo en casa, el domingo 28, pero bueno. Pero hay cosas muy graves. A mí me parece gravísimo que la ministra Belarra ande por ahí con una camiseta de la cara de un ciudadano
perfectamente honrado, que ha sido exculpado de cualquier sospecha por parte no ya de los tribunales españoles, sino de los tribunales europeos, y que este individuo ande por ahí con la camiseta mostrando la cara. A mí es que me parece delictivo antes eso. Estabas distinguiendo, o sea, y luego resulta que antes estabas haciendo una distinción entre lo moral y lo jurídico, entre lo legal y lo moral. Bueno, y dices, hombre, moralmente cobrar 200 y pico mil euros en plena pandemia por hacer una transacción moralmente... Pero vamos a ver, este señor está en la vida privada, no tiene nada que ver con la vida pública y ha sido exculpado de cualquier delito. Que una ministra del gobierno de España ande por ahí con una camiseta señalando públicamente, o sea, es una vergüenza. Pero vuelvo, yo no estoy diciendo que sea delictivo. Estoy diciendo que es indecente que esta individua, que es ministra del gobierno y que cobra de mis impuestos, ande por ahí con esa camiseta y señalando, y que sigan con el rollo y sigan empleando palabras como mordidas, las mordidas de aquí no ha habido mordidas de ningún tipo. Me cuesta creer, Isabel, me cuesta creer. El decoro, ¿no? Hay que llevar un decoro, ¿no? Esto no se puede hacer, el decoro. Es que yo, de verdad, que no lo entiendo. Que si tuvieras un hermano siendo presidente de la comunidad, tú en plena pandemia hubieras cobrado una comisión de... No lo sé, dice la otra. Desde luego lo que te aseguro es que si tuviera un hermano ministro no haría eso, te lo aseguro. Con vuestro permiso y publica el día... En fin, es que es tremendo. Menos mal que hay gente como Fernando Berlín que de vez en cuando pues pone ahí un poco de sentido común. Aquí decía Manuel Rico, ¿no? El Partido Popular pide a la Junta Electoral que ordene retirar la lona con la foto del hermano de Ayuso, que puede parecer a simple vista que ha sido colocada por el PP. Ciertamente, a simple vista, un mensaje del PP parece del PP, ¿vale? En los laterales pone Podemos, creo, sí. Y esto es literalmente un tuit de la cuenta del Partido Popular, ¿vale? Y yo creo que aquí lo que creo que se habla entre en línea es la protección que tiene este señor. No ha salido en ninguna foto. Es que cualquier escándalo, imaginaos que hubiera pasado lo mismo en Más Madrid, en el PSOE, en Izquierda Unida, y ya no hablemos si hubiera pasado en Podemos. Es decir, hubiera salido en todas las teles a todas las horas, sin ningún tipo, pero no solamente la cara del hermano, sino de los hijos, la prima, todo, completo, ¿vale? Y yo creo que, bueno, en este caso, evidentemente, tiene un objetivo que es provocar a la derecha y que se hable más y tener un rédito de impacto mayor a la inversión, ¿no? Yo creo que por eso, bueno, pues se juega un poco ahí al límite, pero es que en realidad la derecha hace cosas muchísimo peores, incluso con mentiras. En este caso es con algo que es verdad. Bueno, evidentemente hay gente que no le ha gustado, pero luego pues hay gente que le ha encantado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? El vídeo este, ¿no? Que me ha hecho gracia cuando lo he visto. Ahí lo tenéis, en plena calle Goya. Y la gente pasando, justo al lado del Corte Inglés. Es espectacular. Al tío que se le ha ocurrido esto, habría que darle un premio en marketing político. Porque yo no he visto nada igual. O sea, increíble. Me descojono. Es que me descojono, mírale. El hijo del Ayuso. Bueno, en fin, yo ya digo, no doy mi punto de vista, también entiendo que haya gente que lo vea de otra manera, pero es que creo, y aquí viene todo, es que ese mensaje, el que viene en esa pantalla, y la cara de la persona que aparece ahí, aparte de ser el hermano de Ayuso, es la persona que denunciaba a Pablo Casado con esta crudeza. Fijaros si lo han querido hacer desaparecer, esta denuncia que han hecho desaparecer hasta el propio Pablo Casado. Es decir, si parecía que había un resquicio de responsabilidad y de lucha contra la corrupción dentro del PP, que por primera vez parecía que iba a gestionar Pablo Casado como secretario general del Partido Popular, en un clic se lo cargaron. Incluso recordar cómo Telemadrid, Teleayuso, puso un mensaje que es histórico. Ciertos mensajes de WhatsApp están convocando a una manifestación contra Pablo Casado en la sede del PP de Madrid. En Telemadrid, brutal. Y evidentemente ahí hubo simpatizantes de Vox, simpatizantes también de Ayuso, que fueron a que se fuera Pablo Casado, y bueno, duró una semana, 3 días, no duró nada. Fijaros porque lo que dice a día de hoy sigue estando vigente. Esto, claro, no cuadra, ¿no?, con la estrategia de propaganda y de mentira de la derecha, pero es que hubo un momento en el que el secretario general del Partido Popular decía la verdad, y ojo, algo muy, muy grueso y muy grave. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas,
se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Porque usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros. Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias, porque ya no es una cuestión solo del Código Penal, es una cuestión de la ley del alto cargo de la Comunidad de Madrid, que prohíbe contratar con familiares o con personas interpuestas. Claro, fijaos que ya no es que sea un delito penal, como dice él, sino que tampoco lo permiten los reglamentos electorales o la normativa propia, ¿no? Entonces, y ojo, para decir esto era después de 1 año y medio que se supiera, 1 año, es decir, como que esto estaba latente y al final, bueno, se adelantó Miguel Ángel Rodríguez acusándolo, inventándose algo como que desde Moncloa le habían chivado a Pablo Casado esa información para que atacara, entonces le llamaban traidor, ¿no? Que se quiere cargar a la derecha aliado con el PSOE. Bueno, parece que funcionó, eso caló, y el que golpea primero golpea 2 veces. Pero vamos a ver cómo Ayuso mintió de manera descarada, más el escándalo de la empresa esa Priviet Sport, que era un fraude de empresa, una empresa fantasma del amigo de la infancia de los hermanos Ayuso. Es que es vergonzoso todo esto. Ilegal no es que un... Mira cómo lo defiende Carlos Herrera, ¿no? Intermediario que además se dedica a eso habitualmente. Mentira. Habitualmente no. Desde que Ayuso trabaja en la Comunidad de Madrid, nunca antes había trabajado para la Comunidad de Madrid. A gestiones sanitarias haya cobrado una comisión de una operación. Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso. Eso sí que hubiera sido ilegal. ¿Y si al detective le ha contratado a otra persona para que diga esto? ¿Y si todo esto es un señuelo como lo que le acabo de contar de la Moncloa? La ley del año 95 de contratos públicos y del alto cargo de la Comunidad de Madrid no permite contratar con familiares. En este caso sería con persona interpuesta. Y además, una comisión de ese importe pues puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato, sobre todo cuando es de emergencia y da cuenta del el Consejo de Gobierno en el que está presente y presidiéndolo la familiar de ese comisionista. Ningún familiar puede firmar contratos con una comunidad. ¿Cómo defiende, Carlos Herrera? Ningún familiar suyo puede firmar con la comunidad, la Consejería de Sanidad de Madrid. Sí, por supuesto que sí. Pero en ese caso, si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Claro. Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como el adjudicatario. La cuestión... Solo los mal pensados, ¿eh? Solo los mal pensados podían pensar que el amigo puede ser un testaferro y que se aprovecharía de la situación. Solo gente muy mal pensada. Todo está muy bien y quien se ocurre criticar esto, como ha hablado Casado, ya sabe lo que le puede ocurrir. Evidentemente a él se lo cargaron, en la izquierda también se lo quieren cargar, o ahora es criticable que se denuncie esto públicamente. En fin. Pero fijaros las mentiras, porque evidentemente esto fue un punto de debilidad para Ayuso, fijaros las mentiras que dice aquí esta señora. Y me dice el presidente: Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano... Eso es mentira, todo eso de Moncloa se lo han inventado, y fíjate cómo, es que es increíble lo de Ayuso, cómo incluso cuando decía lo de si se han podido inventar, lo de se inventaron, no sé si lo del... Si echaron muchos bulos con el tema de que habían contratado a... como que le estaban espiando un detective, que estaban trabajando con el PSOE para cargarse a Ayuso. Bueno, ahí hubo una cantidad, pero luego no paran, es decir, que siguen mintiendo aquí. Vamos a escuchar alguna de esas mentiras. Ha cobrado una comisión y esto es una bomba, esto puede estallar y esto es terrible y tal. Y entonces es cuando digo, preguntaré a mi hermano y me informaré. Y entonces mi hermano me dice, sí... Claro, ya no sabía absolutamente nada. A ver, yo soy proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años. Soy proveedor de material sanitario de la Comunidad de Madrid desde hace 26 años. La realidad es que él solamente, estos son los primeros contratos, las primeras comisiones con tema material sanitario, ¿no? Como guantes y tal. Él solo ha tenido contratos con la comunidad cuando entró el mismo mes o el mismo trimestre que entró Ayuso en una de las consejerías, no como presidente. Ahí esa consejería contrató, o digamos que contrató a la empresa de él, no como comisionista, sino
o era oficial. Él estaba trabajando en Isolux y entonces contrató lámparas para diferentes hospitales por primera vez a Ayuso. Hace 3-4 años, un poco antes de ser la presidenta. Y dice que lleva 26 años trabajando para la Comunidad de Madrid. Pero ¿cómo puede ser tan mentirosa? Que tremendo. Y durante la primera parte de la pandemia, cuando no había mascarillas, cuando no había material sanitario, yo traje material sanitario. Y lo trajo este señor que tiene una empresa que yo no tengo ni idea. Hombre, es un señor de mi pueblo y es verdad que le conozco, pero no tengo... Claro, ¿cómo no lo vas a conocer si tu pueblo, creo un pueblo de Ávila súper chiquitito? Si soy amigo de la infancia, ¿cómo lo vas a conocer? Qué casualidad, ¿no? Mucha casualidad hay ahí, ¿no? No, solo mal pensado. Ninguna relación con él. Y este señor trajo material sanitario en la Comunidad de Madrid en un momento en el que no había. Y entonces le cuento a Pablo Casado, he hablado con mi hermano, hay una relación comercial normal, aquí no ha habido nada ilegal, yo le he preguntado, él me dijo que era para traer mascarillas en un momento en el que no había mascarillas en España, estaba todo el mercado bloqueado, de esto vender 1 año y medio más tarde y reto que alguien demuestre que estoy mintiendo. Y por tanto, yo ya, si con este empresario, si le he adelantado o no le he adelantado dinero, no lo sé, porque es que como no es ilegal, yo no me puedo meter en estos asuntos, es que no hay nada ahí. Es que esto se hace constantemente. ¿Usted no le ha preguntado por esa cantidad? Esto se hace constantemente, lo de los hermanos, las empresas, es que es brutal, perdonadme, pero es que qué poca vergüenza. Es decir, que no haya gente en este país subiéndose por las paredes por este tema, habla un poco de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta dónde llega la propaganda, ¿no? De culpar de quién le esté diciendo algo al hermano de Ayuso, qué poca vergüenza, que la justicia le ha liberado, por favor. No. Sí sé que ellos, que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad, porque no sé si en esa cantidad hay más. Tú hablas con tu hermano y no le preguntas a tu hermano cuánto has cobrado de comisión. Ya. Materia no lo hay y desde luego lo que tengo claro es que eso no es ilegal y por tanto no le he preguntado más. Es que no lo es. Es que esa comisión... ¿Pueden ser más contratos que haya acumulado otros contratos de otros? Sí, pues probablemente sí. Es que eso, a ver, la relación... Lo ilegal es si yo intervengo o si alguien del gobierno interviene para que se le dé un dinero. ¿Qué tal ser la comisión del gobierno la que a dedo le da esos contratos? Ahí se interviene, ¿no? Que un poco lo que decía Pablo Casado. Dice, yo podría contratar a mi hermano, pero yo cuando se vota esos contratos, cuando se deciden, yo no puedo estar en el comité que decide esas cosas. En este caso lo presidía Ayuso, ¿no? Lo que decía que era grave Pablo Casado. A esa empresa. Es que la comisión, insisto que ahora mismo no hay nada ilegal, no es ilegal. Y es más, ahora lo que vamos a hacer a las 12:30 es dar una rueda de prensa en la Comunidad de Madrid donde vamos a explicar todo con todo detalle, desde el consejero de Hacienda, el consejero de Justicia y el consejero de Sanidad, para explicar absolutamente todo. Bueno, en su momento hice el hilo, que tuvo bastante repercusión, tenía ahí 8.200 retweets, que decía, el contrato al amigo ganadero de los Ayuso es el dedo que no deja ver el bosque. La empresa de su hermano y del pupilo de Yao Ping consiguió 19 contratos a dedo de LEDs y mascarillas, el socio de su madre, de respiradores y mucho más. ¿Acepto el reto? Creo que miente. Ahí decía que echaba el reto que alguien demostrase que algún familiar suyo, gracias a ella, había ganado algo. En fin, yo creo que es bastante vergonzoso. Aquí vamos a ver algunos de los análisis de cómo dio esa rueda de prensa y cómo mintió de manera súper descarada. 1:11. Este es el comunicado de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un comunicado que Isabel Díaz Ayuso acaba de hacer público. Tiene apenas 2 folios en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid intenta explicar la comisión que ha cobrado su hermano. Jaime Rull, ¿qué reconoce la presidenta de la Comunidad de Madrid? En este comunicado, en este día totalmente insólito en la carrera de Díaz Ayuso, admite que Tomás Díaz Ayuso, su hermano, envió a la empresa Priviet Sportive 4 facturas en el año 2020, que esa factura de 30 de junio del año 2020 fue por gestiones por la compra de mascarillas en China vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros, cuando, afirma Ayuso, los precios en ese momento llegaban hasta los 10,10 euros y medio por las mascarillas. Qué vergüenza, qué vergüenza. Claro, viene a decir que las compró más baratas que del precio que estaban. Es decir, ya vamos a ver que eso es absolutamente mentira. Las compró, eran las KH, espérate, creo que lo tengo por aquí. Eran las KH90, que eran las KN95, que no eran reglamentarias. En ese momento no eran reglamentarias. Tenían que ser las FFP1 o FFP2 o FFP3, creo. Pero las KN95
no se regularon hasta meses después del contrato ¿vale? Bueno, luego veremos, pero es que es un auténtico escándalo. A la Comunidad de Madrid. Pues creo que Isabel Díaz Ayuso no es consciente de lo que ha hecho en el comunicado, pero creo que lo que está reconociendo es que Tomás Díaz Ayuso fue el que trajo las mascarillas y usó a la empresa de su amigo como testaferro, porque el que hace la labor de traer las mascarillas es él. Pero claro, obviamente queda feo que contratase porque además no tiene ninguna empresa. A ver, lo que dice Ayuso que hace su hermana son gestiones para la compra de mascarillas, gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid. Esto es lo que dice Díaz Ayuso que hace el hermano y que por eso cobra 55.850 euros masiva. Y entonces lo que tú te preguntas es, ¿y entonces qué hacía la empresa? Eso es, ¿qué hacía la empresa? ¿Cuál es la empresa? ¿Cuál es la labor contratante de la empresa? Que no sea la de figurar como adjudicatario de la contrata para que no sea Tomás Díaz Ayuso el que fuese el adjudicatario. Porque lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso, lo que está reconociendo es que toda la labor de adquisición, compra y traslado de las mascarillas, que es lo que contrata la Comunidad de Madrid, la hace él. Claro, y no solamente eso, bueno, el tema del precio, fijaros, la mentira, bueno, una de las cosas que dijeron aquí es que solo cobró 55.000 euros relacionados con el contrato de la CAM, pero en realidad fueron 286.000 euros, como se supo después, y que había, si no me equivoco, 4 contratos. Fijaros porque con el tema del precio vino a decir que estaba por debajo de lo que se estaba comprando, ¿vale? Como digo, aquí otra mentira en el informe es decir que el precio del contrato de Privies está por debajo de otras mascarillas. El precio habitual de las FFP2 en esa época eran 2,6 euros. Aquí en esta gráfica está, y bueno, en su momento Madrigal lo estuvo comentando, aquí está la media, y ya veis que por encima de 5 euros, creo que ahora fueron 5,50, apenas de los cientos o miles de contratos solo hay 3 o 4. Es decir, y ojo, de las FFP2, pero es que las que vendieron eran KN95, que no eran reglamentarias, que eso era una estafa, era un ganadero. Oye, no te importa, tú tienes una empresa, pues venga, la metemos aquí y aprovechamos el tirón. Y se llevó, bueno, ese dinero más lo que luego haya pasado por la espalda. Pero fijaros, más mentiras que hizo. Ajeno, quizá un comisionista, a la empresa Privet Sportif, 4 facturas en 2020, el año de la pandemia, el año que se gestionó ese contrato. 4 facturas, pero la presidenta sostiene que ella solo tiene que dar explicaciones de una de ellas. Concretamente de la del día 30. La factura del 30 de junio, por cierto, esto fue 5 días después de que la comunidad pagara el dinero de ese contrato, que fue por gestiones, así lo llama, para la compra de mascarillas en China. Y empieza a confirmar datos. Confirma que fueron vendidas a la Comunidad de Madrid, de la que ella era presidenta, confirma que costaban 5 euros e incluso justifica, pero ojo, que los precios en ese momento llegaban a mucho más, que estamos hablando de hasta 10,5 euros. De hecho, aquí llega, digamos, el primer truco, que es que para justificar el dinero total que se pagó por esas mascarillas, digamos que pone unas comparaciones un pelín forzosas. Ejemplifica en una tabla cuánto se pagaba en ese momento, pone desde los 5,30 euros hasta, dice ahí, FFP3, que se compraban a 10. Claro, las FFP3, las KN95, que no son ninguna de estas, luego la homologaron con las FFP2 porque no había suministro de FFP2 y las que habían eran las que estaban reglamentarias en China, que eran las KN95, que no son las mismas, pero que se homologaron porque había un atasco en la compraventa, pero antes de que fuera reglamentario son las que vinieron, las KN95. Euros y medio. Ahora llega la curiosidad. Claro. Manuel Madrigal, colaborador de Neutral.es, ha mirado qué contratos se firmaron esos días y vemos que por las FFP2, que eran más baratas que las 3, se estaban pagando ese mismo día contratos de la Comunidad de Madrid entre 2,90 y 4,30. Recuerdo, no eran FFP2, eran una categoría más baja, eran KN95, sí, peor todavía, sí, totalmente vergonzoso. Pedía 250.000, así que bueno, por eso habrá puesto esos 10,5 euros. Vale, la Comunidad de Madrid, lo vemos aquí, pagó ese 1,5 millones por mascarillas. Estás viendo los dos, las 250. Mira, ahí lo que ponen FFP2 barra KN95, ¿vale? Pero lo que vinieron no fueron FFP2, sino KN95. 50.000 mascarillas y llegaron en 2 periodos de Rapa y Caballa y nos mandaron solo, bueno, la Caballa. Es importante esto, ¿por qué? Por el precio, porque es diferente. Si calculamos 250.000 mascarillas y nos decimos, nos ahorramos por cada una 1 euro, euro y pico,
2, haz la multiplicación, que da una ganancia bastante importante, bueno, coincidente con algunas cifras. Más detalles de este comunicado y de toda la documentación que ha enviado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella no habla en ningún momento de comisión, es más, niega que lo que cobrara su hermano fuera una comisión. Y hay un párrafo que es alta literatura, homenaje a Góngora. Vamos a hacer, si les parece, una lectura conjunta. Miren este párrafo y empezamos a leer. Dice, la factura no es una comisión por el contrato, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es algo distinto, matiza. Claro, es que es vergonzoso, es que está diciendo que no es una mordida, sino que él hizo la gestión. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Claro, el asunto es que si nos vamos a, por poner también algunos de los que hicieron contratos, por ejemplo, Vindore, que le llamaba mamarracho a Gabriel con la cuenta oficial, se llevó 4,4 millones en mascarilla, una empresa de vino. Una empresa de vino, para que vea el todo vale, ¿no? Ahí lo veis casualmente, el tipo este de Vindore, amigo de Santiago Abascal, pues se llevó, ahí veis pidiendo el voto para Vox, desde la cuenta oficial, ahí veis, con los personajes que se presentaba, pues este se llevó 4,5 millones, ¿no? Y fijaros la empresa, Privies Sportif, la empresa del amigo, que su objeto social es la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética. Tremendo, ¿no? Luego, pues descubrimos que el tipo se dedica a la ganadería. Incluso vimos cómo el ayuntamiento de Sotillo, que esto es lamentable, que es donde está la ganadería de Piedra Escrita, que pertenece al amigo de los Ayuso. Nuestro agradecimiento de hoy es para la ganadería de Piedra Escrita, que ha donado al ayuntamiento de Sotillo 400 mascarillas KN95, gracias a sus propietarios Daniel Alcázar, que es el amigo de los Ayuso, y Félix Maqueda. Tremendo. El ayuntamiento del Álamo también, ahí lo tenéis, veis a lo que se dedica. Bueno, pues ahí tenéis presentando la fiesta, los toros, ¿no? La ganadería Piedra Escrita. Así que el tipo a lo que se dedica es a tener una ganadería de toros y la empresa era de explotación agrícola y todo esto. Bueno, claro, si tú te vas a la empresa, y esto lo hemos visto con lo de Vox Parla, aparece aquí, ¿vale? Que está comprada, o aquí hay una red de empresas, ¿vale? Llamada Fast and Best Commerce SL. Y claro, y aquí ya empieza la relación con todas estas, todos estos que han estado trabajando durante años con el PP para crear empresas de tapadera, y Vanessa Durán pues tiene 2.833 cargos. Bueno, pues creó la empresa, parece que también colaboró con esta empresa del amigo de los Ayuso. Y contrató, en este caso, con la CAM, con una empresa que no se dedicaba a ello. Bueno, por aquí, en su momento hice, ¿no?, la investigación de cuáles eran las empresas más grandes, quiénes se habían llevado más contratos a dedo. Bueno, por ahí aparecían cosas interesantes. Y, por ejemplo, aparecía el grupo Iturri, ¿no?, que creo que es de una familia franquista. Bueno, son curiosidades. Pero en todo caso, había una, y con esto ya termino, también había contratos para empresas donde estaba la madre, creo que esta era una, hasta 927.000 euros, PR o INSA, o incluso, pues también había varias a la empresa del propio Tomás Ayuso, que era Isolux, si no me equivoco, Artesolar Iluminación. Se llevó todos estos contratos, ¿vale? También durante la pandemia, diferentes contratos, ¿vale? Para material hospitalario. Y fijaros cómo esto ya se descubrió anteriormente, y fijaros cómo ya se denunció. Trabaja el hermano de la presidenta Ayuso. Desde septiembre de 2019 a marzo del 2020, la Consejería de Sanidad ha adjudicado 10 contratos a esta empresa. No sabemos si han aprovechado la pandemia para darle otros tantos, porque su gobierno acumula meses de retraso en la publicación de las adjudicaciones. Bueno, en todo caso, en su momento se denunció, aquí vienen algunos de esos contratos, 150.000 euros para Arte Confort Hotel SL se llamaba, y de ahí pues vendían bombillas, ¿vale? Ahí está Arte Confort, y pues también ya esto se denunció incluso antes de la pandemia. Adjudicó a dedo 150.000 euros a una empresa vinculada con la sociedad para la que trabaja el hermano de Ayuso. Bueno, todo esto ya se denunció, y evidentemente, ahí en su momento Román hizo varios hilos denunciando todo esto. Incluso, pues esta red que en su momento, pues tuvo líos con justicia, anticorrupción, pide 47 años de cárcel para Gao Ping, acusa a otros 106 implicados en la operación Emperador contra la mafia china. Cómo blanqueaban dinero y cómo estaban también aliados con el PP, y ese red entramado de empresas donde también pues parece que hay algunas vinculadas a algunos de estos contratos. Y por terminar, hubo
bueno, la verdad es que ojalá esto se lleve a la justicia. Entre otras cosas, el gobierno de Ayuso teme la segunda estafa de 23 millones de euros de aviones falsos de China. Bueno, todo esto fue una polémica y al final se cerró con unos contratos brutales con una empresa con personas vinculadas del PP, Óscar Leiva, que ha estado ligado durante al PP, pues una empresa que era de deportes se encargó y que estaba vinculada con Piqué, la empresa de gestión de eventos deportivos, pues se llevó casi todos los contratos al doble de precio de empresas que se dedican a, digamos, al transporte, digamos, en avión. Y fijaros aquí cómo, pues, Sport Logistic Solution, pues, que se constituyó en 2018, pues cobró por su trabajo el doble que las empresas que organizaron los otros 8 viajes. Es decir, tremendo, es decir, hizo más viajes, lo cobró al doble de las empresas que realmente se dedican a ello, por una empresa donde había gente vinculada al Partido Popular. En fin, es una auténtica vergüenza. Fijaros lo mismo Óscar Leiva, como también estuvo en varias empresas que se llevan chanchullos y negocios de Esperanza Aguirre y González. En fin, bueno, yo creo que podríamos seguir, pero simplemente es como... es la reflexión de que encima que te timan, te tienes que callar y que aquí lo único que valga es el vale todo, y que si la justicia pues no ejecuta algo que a la vista de todo es un auténtico escándalo, que ni los medios ni nadie puede hablar de ese auténtico escándalo. En fin, yo creo que es tremendo, y lo que lleva haciendo el Partido Popular durante décadas es lamentable. Evidentemente había tanta mierda debajo de la alfombra que pues al final ha salido por muchos sitios, pero que esto es una auténtica vergüenza. Lo del hermano de Ayuso, la propia Ayuso pues dejando claro que ni siquiera se llevaba la mordida, sino que era casi el testaferro, el amigo de la infancia, que era ganadero y que tenía una empresa medio fantasma que se dedica a la gestión agrícola, pues se dedica a vender mascarillas que encima no eran las que estaban en el contrato, las FFP2, sino que eran KN95, que en esa fecha no eran legales o no se permitían en Europa. En fin, encima hay que callarse. En fin, es que es vergonzoso. Pero bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.